Bienvenidos al programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Donde seremos responsables al estudiar la palabra de Dios, procurando la edificación del cuerpo de Cristo, presentando los retos a la iglesia de hoy, trayendo aliento y esperanza. Tu Palabra. ¡Qué bendición! Dios bendiga a cada hermano que domingo tras domingo tiene espera constantemente la transmisión de este programa, Tu Palabra, qué bendición. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad, porque usted está comprometido con nosotros, con el ministerio y lo que Dios quiere traerle al pueblo de Dios en cada una de estas transmisiones. Así que, amado hermano, Dios le bendiga muchísimo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y aquí estamos de nuevo, ¿haciendo qué? Estudiando la palabra del Señor, las sagradas escrituras, que son las que dan aliento, esperanza, fortaleza al pueblo. ¿Por qué? Porque a través de ellas conocemos más y más acerca de quién, de Jehová, nuestro Dios. Así que, amado hermano, muchas gracias por estar con nosotros. Le damos saludos a cada hermano que ya está conectándose con nosotros. Y muchas gracias porque sabemos que el Señor lo que hace durante este tiempo de estudiar las palabras de Dios es que fortalece nuestra fe, nos da certeza en lo que creemos y nos ayuda a cada día a conocer e interactuar más con ese Jehová Dios que es nuestro gran Señor. Y recuerde que estamos a través de Facebook en tusonidocristiano.tv. Estamos, la transmisión del audio está saliendo por la página tusonidocristiano.org, tusonidocristiano.org. Y también puede llamar al número 1631-359-8262. 1631-359-8262. Si usted marca ese número de teléfono, podrá escuchar la transmisión del audio en vivo de este programa Tu Palabra, qué bendición. Recuerde también que puede ir a la página de YouTube, buscar el canal de Tu Sonido Cristiano y ahí encontrará todos los programas que el Señor nos ha dado el privilegio de poder trabajar, en los que hemos estado discutiendo ya distintos temas acerca de las Sagradas Escrituras. También puede comunicarse con nosotros a través del email tu palabra @tusonidocristiano.org, tu palabra @tusonidocristiano.org. Usted puede escribirnos un email acerca de un tema que usted quiera estudiar, acerca de alguna pregunta o duda que tenga, acerca de algo que tenga en su corazón que nosotros podamos tal vez traer un poquito más de luz o podamos discutir para bendición y beneficio del pueblo de Cristo. Nosotros trabajamos en pro del pueblo de Cristo, ese cuerpo de Cristo que pueda ser nutrido y pueda ser fortalecido a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Tenemos por allá ahí a nuestra amada hermana Diana Imados conectada con nosotros y le damos gracias al Señor porque sabemos que el Señor lo que procura en nosotros es que nos acerquemos cada día más a Él, y un modo de podernos acercar cada día más al Señor es por medio de las Sagradas Escrituras, estudiando las Sagradas Escrituras. Así que comparta esta transmisión, comparta este estudio bíblico, que lo que deseamos es ser de bendición para el cuerpo de Cristo. Y hemos estado trabajando distintos temas acerca de las Sagradas Escrituras. Y luego de que estudiamos acerca del Dios verdadero, del que habla la Sagrada Escritura, hemos decidido poder trabajar un estudio bíblico acerca de quién es ese Dios verdadero. O sea, qué características tiene ese Dios verdadero. Y para poder estudiar eso, acerca de las características que puede tener ese Dios verdadero, la forma más certera de poderlo estudiar es estudiando los nombres de ese Dios verdadero. Pero ¿y por qué los nombres?
Amado hermano, en la cultura judía, el nombre que se le daba a las personas o a los lugares envolvían una gran enseñanza. Y es que eran unos nombres específicos con unos significados específicos. Y por eso nosotros cuando estudiamos los nombres de Dios podemos ver características de este Jehová Dios a través de cada uno de estos nombres. La semana pasada comenzamos el estudio de los nombres de Dios y no pudimos terminarlo porque hay una gran cantidad de nombres que son de bendición para el cuerpo de Cristo. Así que hoy pretendemos poder continuar con este estudio bíblico de los nombres de Dios, en el cual podremos nosotros ver qué, qué implicación tiene cada uno de esos nombres a nosotros como cristianos o como creyentes. Y en la semana pasada estuvimos viendo los primeros nombres y vimos el nombre de Yahweh o Yahvé, que significa yo soy, el que es autoexistente. Vimos el nombre de Adonai, que significa el Señor, mi gran Señor. Y esto lo que nos deja a nosotros entender es que este Señor, si es mi gran Señor, pues este Dios, Jehová Adonai, es el amo y Señor majestuoso de mi vida. Por lo tanto, tiene una autoridad plena y completa acerca de mi vida y acerca de la iglesia y acerca de la humanidad. Y vimos entonces el nombre de Jehová, que es el que nosotros en el habla del español o castellana es más común. Y vimos entonces que Jehová, por decirlo así, es una mezcla de Yahweh y Adonai. Y vimos la historia del traductor alemán y por qué sale este nombre de Jehová. Si tiene duda y desea poderlo comprender mejor, pues busque la transmisión del estudio pasado o vaya a YouTube, que ahí estamos explicando más al detalle de esto. Por tanto, el nombre de Jehová nos recuerda tanto lo que es Yahweh y lo que es Adonai. Por lo tanto, es una mezcla de el gran yo soy con mi gran Señor. O sea, un Dios que nunca cambia, que sus promesas nunca fallan y cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y por tanto, por ser Adonai, es necesario que le obedezcamos. Luego vimos las implicaciones del nombre de Jehová Jireh, que es el Señor que provee tanto nuestras necesidades físicas como espirituales. Vimos el nombre de Jehová Mekadesh, que es que el Señor que santifica. Y en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24 vimos que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese verso 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Por qué? Porque es Jehová que autoexiste, que cumple sus promesas y las cuales nunca fallan. Por tanto, Él es fiel y lo hará. Vimos entonces a Jehová Mekadesh, que el Señor o el Dios que santifica. Luego vimos el nombre de Jehová Nisi, el Señor es mi bandera, mi estandarte. Vimos que es el Dios que nos da la victoria contra la carne y contra el mundo y contra el diablo. Es el Dios de nuestras batallas. Es el Dios que nosotros tenemos que entender que nuestras batallas son sus batallas. ¿Por qué? Porque son las batallas de la luz contra las tinieblas, las batallas del bien contra el mal. Por tanto, Jehová es mi bandera, mi estandarte de victoria. Luego vimos el nombre de Jehová Rafa, el cual implica o significa el Señor sana. Y vimos que esa sanación que nos trae Jehová Rafa no es meramente una sanación física del cuerpo,
sino que también incluye la sanación de las heridas de los corazones. Vimos que también incluye la sanación espiritual del ser humano. Así que un Jehová que sana todas las necesidades del ser humano. Luego vimos Jehová Roy, el cual es el Señor que es mi pastor. Es el Señor que nos protege, es el Jehová Dios que dirige, guía y cuida a su pueblo. Es el Jehová Dios que nos cuida tiernamente como un pastor poderoso y paciente. Por tanto, es el buen pastor que puso su vida por toda cada una de las personas, su rebaño, de todo aquel que desea acercarse a él. Y terminamos el programa pasado viendo Jehová Chama, que significa el Señor está presente, el Señor es mi compañero. Y vimos en los distintos pasajes bíblicos que la presencia del Señor no está limitada o circunscripta al tabernáculo o a un templo físico que nosotros tenemos por llamarle templo. Esas cuatro paredes, ese edificio. Jehová Dios no se limita a esas cuatro paredes, sino que es accesible para quién, para todos los que le aman y lo obedecen. Y entonces podemos ver ese Salmo 46 donde dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque está al lado, está presente de todo aquel en quien crea en él. Ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y vimos ahí en Apocalipsis 21, versos 2 y 3, cuando Juan dice, y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amado hermano, esa es la promesa que tenemos, de que cuando estemos entonces en ese gran reinado de esa nueva ciudad, la compañía y quien estará presente constantemente es la de Jehová, Dios mismo, en medio de cada uno de nosotros. Y esas son las implicaciones de estos nombres que pudimos estudiar la semana pasada y lo que significa para cada uno de nosotros. Tenemos por ahí conectada a nuestra amada hermana Ada Vázquez. Tenemos por ahí Mauricia Díaz, Alexander Díaz, Dios le bendiga mucho, Estel Torres. Tenemos por ahí a Noel Sánchez, el pastor José Vázquez, Dios te bendiga muchísimo, gracias por estar conectado. Tenemos al pastor Manuel Torres, gracias, un honor que estén conectados, estudiando la palabra del Señor con cada uno de nosotros. Así que vamos entonces hoy a continuar con los nombres de Dios y qué implicaciones tienen esos nombres de Dios para nosotros como su iglesia o sus hijos. Y el próximo nombre que vamos a presentar es el Señor de los ejércitos. Y preste mucha atención. El Señor de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Si nosotros buscamos en Primera de Samuel 1, versículo 3, dice lo siguiente. Y todos los años aquel varón, haciendo referencia a Elcana, subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y aquí vemos entonces la expresión directa de este Jehová de los ejércitos en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué representa Jehová Sabaoth o el Señor de los ejércitos para nosotros?
Busquemos entonces ese pasaje bíblico muy conocido que nos da grande revelación de quién es este Jehová Sabaoth. Si vamos a Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Primera de Samuel 17, 45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y es que nosotros entonces podemos ver lo siguiente, y es que este Señor de los ejércitos es el Señor de las huestes celestiales, el que cumplirá siempre sus propósitos, aun cuando fracasen las huestes de su pueblo terrenal. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Tenemos a este joven David, quien había conocido ya a Jehová, a Jehová Yahvé, había conocido ya a Jehová Adonai, había conocido ya a este Jehová Jireh que proveía todo para sus ovejas cuando él estaba pastoreando las ovejas. Había visto ya a este Jehová Nisi que le había dado la victoria y por tanto era su estandarte cada vez que venía una bestia a atacar a sus ovejas y él las enfrentaba. Había visto ya a este Jehová Rafa que lo ayudaba a mantener el rebaño sano. Había visto ya a este Jehová Roy en él, viendo que que el Señor es ese pastor que cuida, guía, protege a cada uno de sus ovejas. Y por tanto, ese es el Jehová que él conoce y dice: ven acá, si este es Jehová quien me ayudó a mí a enfrentar a las bestias que venían a atacar a las ovejas, a mis rebaños, ese es el Jehová de los ejércitos de Israel. Tú vendrás contra mí con todas tus fuerzas y con todas tus herramientas. Sin embargo, yo vengo contra ti, ¿en quién? En nombre de Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, de las huestes celestiales, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amado hermano, y cuando nosotros estamos frente a una situación y estamos conscientes de que nosotros a quien le servimos, a este Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, nos dará a nosotros la plena confianza y certeza de que cuando enfrentemos la situación o cuando enfrentemos la batalla que llevemos, estemos trabajando en nuestra vida, ese Jehová de los escuadrones celestiales será entonces quien me dará la victoria y se convertirá en mi Jehová Nisi, mi estandarte de victoria delante de la situación. Amado hermano, el Jehová Sabaoth es uno del que nosotros tenemos que aprender mucho y tenemos que aprender a confiar en él, sabiendo que él es el que pelea mis batallas y que yo soy un representante de ese ejército, de ese Señor de los ejércitos. Vamos entonces al Salmo 46:7, donde el salmista dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y luego de eso dice Selah, o sea, piensa, medita en esto. ¿Quién contra nosotros si el Jehová de los ejércitos, el Jehová Sabaoth, está con nosotros? En Isaías 1:24 dice: por tanto, dice el Señor Jehová Sabaoth, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Amado hermano, nosotros ya vimos con Jehová Nisi que nuestras batallas son las batallas de Jehová Dios. ¿Por qué? Porque son las batallas del bien contra el mal, de las tinieblas contra la luz.
Por lo tanto, nosotros debemos vivir confiados que el fuerte de Israel, el Jehová Sabaoth, será el que tomará control sobre cada una de ellas. Y el verso 25 dice, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. ¿Cuál fue el nombre que vimos ahorita? Vimos por ahí Jehová Mekadesh, el Señor que santifica. Parte de las batallas que nosotros libramos es un proceso de santificación de ese Jehová Mekadesh que está con nosotros. Y en Romanos 9:29 está el autor diciendo, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Que si este es Jehová, Dios de los ejércitos, quien pelea todas nuestras batallas, por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, no nos hubiese dejado a nosotros descendencia, hubiésemos desaparecido de la faz de la tierra. Y es que a lo largo de las Sagradas Escrituras, el pueblo de Dios clamaba a Jehová Sabaoth en momentos de muchas dificultades y de gran desesperación. Ahora, las cosas a veces parecen tan abrumadoras para nosotros hoy en día que nos encontramos sumidos en un estado de total desesperación, de total desesperanza. Y la desesperación puede ser provocada por dificultades financieras, emocionales, pueden ser espirituales o hasta físicas. Ahora la Biblia nos promete que si nos acercamos a Dios con un corazón justo, Él nos librará en medio de nuestros problemas, tal como libró a Ana y a David y al pueblo. Y esto es algo en que nosotros debemos decir la hora, Selah, en que nosotros debemos decir la hora, medita en esto. En los momentos más angustiosos de nuestra vida, tenemos que tener claro en quién hemos confiado, a cuál Señor le hemos estado sirviendo y cuál es el Señor que tiene cuidado con nosotros. Y una característica de Él es Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, que pelea mis batallas y por lo tanto es mi Jehová Nisi, mi estandarte de victoria. Luego entonces pasemos al nombre de Jehová Shalom. Y Jehová Shalom es un nombre bastante conocido y es el Señor es paz. Y si buscamos números 6, 22 al 27, vemos lo que si las implicaciones que tiene esa palabra Shalom, paz en hebreo. La paz, nosotros entendemos paz como quien dice esa tranquilidad aún en medio de las situaciones dificultuosas. Pero el Shalom va más allá de esa paz que nosotros tenemos por default en nuestro pensamiento. Ese Shalom implica prosperidad y bendiciones en la vida de las personas. Y en números 6, 22 al 27 vemos la bendición sacerdotal, una característica, una descripción de lo que es Jehová Shalom. Y dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ese es el Jehová Shalom, el que bendice, el que guarda, el que hace resplandecer su rostro sobre nosotros, el que tiene misericordia de nosotros, el que pone paz en nosotros. Ese es Jehová Shalom.
En Jueces 6, 22 al 24, dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Recuerde que el que veía al ángel de Jehová cara a cara, lo que implicaba era muerte. En el verso 23 dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en otra de las abieseritas. O sea, Jehová Shalom, Jehová de paz, Jehová de misericordia, Jehová que me vistes cara a cara, se supone que mueras, pero te digo, ten paz, no tengas temor, que no morirás. Eso es parte de lo que es ese Jehová Shalom en la vida de nosotros. Y me encanta Isaías capítulo 9, versículo 6, donde está esa profecía que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vea todas las características de ese hijo que nos es nacido. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Jehová Shalom. Y en Hebreos 13, 20 y 21, vemos que se nos dice, y el Dios, ¿de qué? De Shalom, de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Ya vemos ahí varios nombres de los que hemos estudiado. Por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es que tenemos que entonces que nosotros entender que este Jehová Shalom es lo que produce en nosotros la paz luego de que, luego de haber sido nuestro Jehová Sabaoth de los ejércitos, luego de haber sido nuestro Jehová Nisi que nos da la victoria que nos da la victoria y es nuestro estandarte. ¿Por qué? Porque entonces Él dejó a nuestros enemigos. ¿Para qué? Para darnos paz. Nuestro mayor enemigo era el pecado. Nuestro mayor enemigo era la muerte. Y por medio del sacrificio de Cristo Jesús fueron derrotados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en paz para con Dios y para con los demás. Jesús es nuestro príncipe de paz. Dios da paz y armonía interior a toda persona que se acerca a este Jehová Shalom. Pasemos entonces a Jehová Sidkenu. Jehová Sidkenu. Y es el Señor nuestra justicia. Y es que todas las personas pecan. Y nos dice Romanos que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él gratuitamente nos hace justos. Y por eso es Jehová Sidkenu, el Señor nuestra justicia. En Jeremías 23, versos 5 y 6, nos dice las Sagradas Escrituras, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová
justicia nuestra. Ese es el Jehová Sidkenu, el que provoca la justicia en el pueblo. En Jeremías 33, verso 16 dice, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos 3:21 al 24 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque ya no hay diferencia, por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ese es nuestro Jehová Sidkenu, que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por vivir en pecado, por vivir en nuestra humanidad que nos lleva de continuo al mal. Sin embargo, tenemos un Jehová que hace justicia por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Jesús es el rey que vendría del linaje de David y es quien nos imparte su justicia. Y nosotros tenemos que tener claro esto en nuestra vida cotidiana. Tenemos que aprender que Jehová ya nos hizo justicia por el sacrificio en la cruz, en aquel madero de Cristo Jesús. Por tanto, ya nosotros no somos esclavos del pecado, sino que hemos sido libres porque el Señor nos ha justificado delante de Él. ¿Para qué? Para que entonces vivamos apartados y podamos vivir nuestra vida en confianza delante de nuestro Jehová Dios, quien ya no nos juzga, sino que ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace qué es lo que hace Jehová Dios? No nos juzga, sino que entonces nos justifica para que podamos acercarnos a Él delante de su presencia. Queremos saludar por ahí. Tenemos a Selma Rosado, tenemos a Félix López, Dios te bendiga mucho. Tenemos a Ángel Ortiz, Ricardo Ortiz, Dios les bendiga. Tenemos a Jessica Cáceres, Dios te bendiga muchísimo. Tenemos a Tony Sánchez, Papo, Dios te bendiga. Te extrañamos un montón. Tenemos por ahí también a Héctor Santiago, conectado con nosotros. Y tenemos también a nuestra hermana Solmari, bendiciones. Dios te bendiga muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Y vamos entonces a continuar con los nombres de Jehová. Y este es uno interesante. El próximo es el nombre de Yah, J-A-H, Yah. Y Yah no es otra cosa que la abreviación de Jehová. Y ya vimos que Jehová es el que autoexiste, el Dios que nunca cambia, es el Dios que sus promesas nunca fallan, que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Ahora, cuando nosotros internalizamos que este Dios nunca cambia, que sus promesas nunca fallan, que cuando nosotros le somos infieles, Él permanece fiel, lo que debe entonces producir en nosotros es que una alabanza a ese Jehová Dios, quien a pesar de mí sigue siendo misericordioso con mi vida. Y por tanto, este ya es normalmente utilizado en nombres y en expresiones de alabanza a ese Dios. Si vamos entonces a Éxodo 15:2, dice,
Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Y ahí ese Jehová podemos verlo en las escrituras originales como Yah, la abreviación de Jehová. Por eso también podemos verlo en el Salmo 46:1, otra alabanza a Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En el Salmo 68:4 dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre, alegraos delante de él. Isaías 26:4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y todo esto son expresiones de alabanza a este Jehová Dios. También lo podemos ver como un ejemplo el nombre de Josué, que significa ya es mi salvación, Jehová es mi salvación. Vemos el nombre de Elías, que significa Dios es ya, Dios es el Señor Jehová. Y tenemos una palabra que nosotros utilizamos mucho a nivel mundial y en Puerto Rico rápido nos dicen, ahí llegaron los aleluya. ¿Cómo que aleluya? Alelu lo que significa es alabanzas y ya a Jehová. Alabanzas a Jehová es lo que significa la palabra aleluya. Así que este nombre de ya, que es una abreviación de Jehová, es utilizado normalmente en expresiones de qué? De alabanzas a Jehová Dios y como en abreviación en nombres para presentar que el nombre de Jehová Dios está en ese significado de ese nombre como Josué o Elías. Ahora vamos a comenzar con una serie de nombres que ya no vemos esa estructura de Jehová en ellos, pero sí vamos a ver la estructura de Él. Y ese es el próximo nombre, Él, que lo que significa es el fuerte. Si vamos a Números 23:22, dice, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Él, el fuerte. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues a Jehová tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En Marcos 15:34 dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí vemos Él, la expresión de Él, el fuerte. O sea que cuando Jesús está en la cruz del Calvario, la expresión que utiliza para Jehová Dios Padre es la expresión de Él. O sea, tú eres el fuerte, el que me puedes proteger en esta situación. ¿Por qué me has desamparado? Por lo tanto, Él, el fuerte, tenemos que entenderlo como que es el más poderoso que cualquier Dios que pueda existir. Por lo tanto, este Jehová Dios, Él vencerá todos los obstáculos y nosotros podemos depender de este Dios. Esta expresión aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento. Esto es un nombre semítico, genérico para Dios utilizado por otras culturas. Ahora, se emplea en nombres propios compuestos, tales como Israel, el que lucha con Dios.
tenemos el nombre de Bet-El, casa de Dios, y El Iseo, Dios es salvación. Así que este nombre de Él, que significa el fuerte, siendo referencia al Dios Todopoderoso, lo vemos también insertado en expresiones variadas de nombres y hasta lugares. Y luego de este, entonces vamos a ver una serie de nombres que son, como quien dice, variaciones de esto. El próximo es el Elohe Israel. El Elohe Israel, que lo que quiere decir Dios, el Dios de Israel. Y lo vemos en Génesis 33, versículo 20, donde dice, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, el Dios de Israel. En Éxodo 5:1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Jehová, el Dios de Israel, el Elohe Israel. Salmo 68:8. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante del Dios, el Dios de Israel. Y el Salmo 106, verso 48. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Así que el Elohe Israel, el Dios de Israel, es totalmente distinto a todos los dioses falsos y único. Nadie es como ese Dios, el Dios de Israel. Eso es lo que hace referencia a este nombre, de que habían dioses en distintas naciones, en distintos pueblos, pero no hay ninguno como el Dios de Israel. Ese Dios que es fuerte, que permanece sobre todos los dioses. Ese es el Dios de Israel. Continuemos entonces con el próximo nombre, que es el Elyon, el Dios Altísimo. Y este Dios Altísimo lo vemos en Génesis 14, versículo 18 al 20. Y dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vemos aquí la expresión en 3 ocasiones en estos versos, el Dios del Altísimo. Ahora, ¿qué quiere decir esto del Dios Altísimo o qué tiene que ver con nosotros? Cuando nosotros reconocemos que Él es el Elyon, es el Dios soberano en quien podemos colocar nuestra confianza. El Elyon tiene supremacía sobre todos los dioses falsos y sobre toda la faz de la tierra. Ese es el Dios Altísimo, el Elyon, que no hay ninguno que se compare a Él. Pasemos entonces al próximo nombre, que es bastante conocido, que es Elohim. El Elohim. Lo que quiere decir este nombre es el Creador Todopoderoso. Recuerde que Él es el fuerte, el poderoso. Así que el Creador Todopoderoso. Y podemos nosotros rápido identificarlo en Génesis capítulo 1, del verso 1 al 3, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vemos entonces en el principio Elohim,
creó los cielos y la tierra. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí vemos ese Dios creador todopoderoso. En Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Elohim, el Dios creador todopoderoso. Y este Dios creador todopoderoso es el Dios que creó todo el universo. Es el Dios que conoce todo, que crea todas las cosas y está en todas las partes en todo momento. Por eso es Elohim, el creador, Dios todopoderoso. Ahora, Elohim también es una forma plural de Él. Y ya vimos Él, que es el todopoderoso. Y este nombre, Elohim, generalmente se asocia a Dios en relación con la creación. Ahora, algunos utilizan la palabra plural Elohim como prueba también de la Trinidad de Jehová Dios. Así que por eso vemos que entonces en los versículos que leímos de Génesis 1:26 dice hagamos, hablando en plural. ¿Por qué? Porque Elohim, una expresión plural del nombre El. Ahora pasemos al nombre de El Olam. Vea todas las características que tiene Jehová Dios. Y el Olam significa el Dios eterno. Génesis 21:33. Y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. En el Salmo 91:2 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Por qué? Porque es el Elohim, el Dios eterno. Así que Él es el principio, Él es el fin, el alfa y el omega, el que lleva a cabo sus propósitos a través de las edades y los tiempos. Él da fuerza al fatigado. ¿Por qué? Porque es el Dios eterno que permanece y por tanto nos provee a nosotros estabilidad de saber que Él siempre estará ahí presente para nosotros. Podemos ver entonces el nombre de El Roy, que es el Dios que me ve. El Roy, el Dios que me ve. Y este es hermoso cuando leemos Génesis capítulo 16, verso 11 al 14. Dice, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y aquí vemos la experiencia de esta mujer que, que da a luz al hijo Ismael, que nosotros sabemos que
su esposo la desecha porque entonces Sara toma celos contra ella y es desechada. Y dentro de su situación de pesar, de duda, de que yo voy a hacer la hora con este niño sola en el desierto, tiene una revelación del Dios que me ve. Porque el Dios, el Roy, te ve, no importa en la situación en que tú te encuentres. Cuando sientas que está, como dicen, en la parte de abajo de la rueda, en ese lugar Dios te ve. En el Salmo 139, versos 7 al 12, dice el salmista: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirás tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque tú eres el Jehová Dios que me ve. Tú eres el Roy, que no tengo dónde esconderme porque tu presencia está en todas partes. Ese es el Dios que me ve. Que no existe ninguna circunstancia de nuestra vida que escape de su conocimiento. No existe ninguna circunstancia de nuestra vida que se escape de su cuidado paternal para nosotros. Dios nos conoce a cada uno de nosotros y conoce cada una de nuestras situaciones. Por lo tanto, es el Dios que me ve. Y no solamente que me ve y las conoce, sino que es el Jehová Jireh que me provee, es el Jehová que es mi pastor que me cuida y me guía, es el Jehová Nisi que es mi estandarte, es el Jehová Sabaoth que pelea mis batallas, es el Jehová Sama que es quien me sana. Así que, amado hermano, ese es el Jehová Dios al que nosotros le servimos, el Jehová que cumple y satisface todas las necesidades que puede tener el ser humano. Está el nombre de El Shaddai, y el Shaddai significa el todo suficiente, el Dios de las montañas, el Dios todopoderoso. En Génesis 17, versos 1 y 2, dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todo suficiente. Y nosotros vimos en el estudio del Dios verdadero que este Dios todo suficiente no necesita ayuda de nosotros. Este Dios todo suficiente llevó el arca del pacto de un lugar hacia otro sin la intervención humana ninguna. ¿Por qué? Porque es un Dios que se vale por sí mismo. Es el Jehová, el Shaddai, el Dios que es fuerte y es una fuente inagotable de toda bendición para nosotros. Es un Dios todopoderoso, donde nuestros problemas no son demasiado grandes como para que Él no pueda manejar cada uno de ellos. Así que vivamos confiados que el Jehová al que le servimos es el Shaddai, el Dios todopoderoso. Y nos queda el nombre de Emanuel, que significa Dios con nosotros. Si nosotros vamos a Isaías 7:14, dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. En Isaías 8, del 8 al 10 dice: Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de la tierra. Oh Emanuel, reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que
Sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Jehová Emanuel. No solamente me ve, no solamente es todo suficiente, sino que está conmigo. Ese es el Dios con nosotros. Y vemos el cumplimiento de esa profecía en Mateo 1:23, cuando dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amado hermano, cuando nosotros vemos todas las características que Jehová Dios tiene reveladas para nosotros en su nombre, lo único que puede producir en nosotros es un anhelo de poderle alabar, de poderle glorificar, de poder adorarle. ¿Por qué? Porque Él es quien suple todas nuestras necesidades. Él es el Dios que cumple con cada una de todas nuestras cosas que podamos tener en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el Dios todopoderoso, es el único y verdadero Dios. Así que cuando usted repase y vea los nombres de Dios, yo le invito a que con cada uno de ellos usted pueda expresar una alabanza de gratitud a Dios por la revelación que ha visto en su familia, que ha visto dentro de usted. Si usted lo ha podido ver como el Dios que permanece fiel aun cuando usted es infiel, alábelo porque Él es Jehová. Si usted ha podido ver que en medio de sus necesidades, Jehová Jireh, Jehová le ha provisto en algún momento de su vida, alábele y glorifique su nombre. Si usted ha visto que Él es el Jehová que lo ha santificado, que usted dice: yo no me reconozco, antes yo era así, de esta forma, y desde que conocí a Jehová me ha santificado, me ha apartado, alabe al Señor. ¿Por qué? Porque ha hecho esa obra en su vida. Si usted ha visto que Jehová ha sido su estandarte, el que le ha dado la victoria en cada una de sus situaciones, alábelo porque Él ha sido su Jehová Nisi. Si usted ha tenido la experiencia de que Jehová ha sanado su corazón, que Jehová haya sanado su vida, que Jehová haya sanado su mente, que el Señor haya sanado su cuerpo físico, alabe al Señor. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Rafa, el Señor que te sana. Si usted ha visto que Jehová lo ha cuidado, lo ha protegido, le ha provisto, lo ha dirigido, ha guiado cada uno de sus pasos, alábelo porque Él es Jehová Roy, el Señor es tu pastor. Si usted ha visto que dentro de las situaciones usted dice: yo no sé cómo voy a salir de esta, y de momento Jehová Dios se encarga de arreglar todo para que usted siga hacia adelante, alabe al Señor. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, de los escuadrones celestiales, que cumple sus promesas y sus propósitos. Si usted había estado afligido por situaciones en su vida y de un momento en adelante ha podido disfrutar la paz del Señor, alabe a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Shalom, Jehová su paz. Si usted ha visto que a través de su vida en distintas situaciones ha podido percibir la mano del Señor en su vida, alábelo porque Él es Jehová Chama, Él es el que está presente en cada una de sus situaciones, Él es su compañero fiel. Si usted ha visto y se ha dado cuenta que ya no está rendido ni sumergido en el pecado, alabe al Señor. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Sidkenu, Él es la justicia que te ha logrado separar del pecado. Si usted ha visto que Jehová Dios se ha manifestado de manera gloriosa en su vida, alábelo porque Él es el Dios fuerte. Si usted ha visto que no hay un incomparable a ese Dios, usted ha visto que las cosas que Dios ha hecho han sido tan maravillosas en su vida, pues dése cuenta que Él es el Dios, Él es el Dios altísimo. Si usted ha visto y ha entendido que todo lo que les rodea es creación del Señor, alábelo porque Él es Elohim, el Creador Todopoderoso. Si usted ha visto que sus promesas han sido fieles, que han sido cumplidas en su vida y en su familia, alábelo. ¿Por qué? Porque Él es el Olán, el Dios eterno que no cambia y permanece. Si usted se ha sentido en una situación donde no hay nadie que se le pueda acercar,
que usted se siente solo y de momento siente la presencia del Señor, alábelo. ¿Por qué? Porque Él es el Roy, el Dios que te ve, no importando en el lugar donde te encuentres. Si usted ha visto que Dios satisface todas sus necesidades, alabe a Jehová Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Shaddai, Él es el Dios todo suficiente, el Dios todopoderoso que se manifiesta en tu vida y te deja saber que está a tu lado. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Emmanuel que está contigo, el gran yo soy. Amado hermano, el estudiar los nombres de Dios lo que nos da es certeza y confianza de que Dios está con nosotros, que no nos fallará y que sobre todo no tendremos necesidad de ninguna cosa en nuestras vidas. Así que vivamos nosotros confiados de que Dios es nuestra compañía, de que Dios es todo lo que necesitamos. Y les tengo una tarea: si usted quiere seguir identificando los nombres de Dios en las Sagradas Escrituras, vaya y visita el Salmo 23. Ese salmo que muchas veces lo decimos ya de memoria, de arriba abajo, del derecho y al revés, que es tan famoso. Reflexione sobre la manera en que el Salmo 23 se refiere a Dios en cada una de sus características. Ahí usted verá todas y cada una de los nombres de Dios manifestados en la experiencia del salmista al escribir el Salmo 23. Y cuando se dé cuenta de cada una de sus características, ¿sabe qué? Alábelo y adórelo, porque se dará cuenta que todo lo que ha sido revelado en las Sagradas Escrituras también está disponible para mí, también está disponible para ti, en todo aquel que cree en que Cristo Jesús es el Salvador y Jehová Dios es nuestro Dios. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que haya sido de bendición este estudio a su vida y que haya traído y brindado confianza de quién es usted y quién es ese Dios al que usted le sirve. Tenemos por ahí conectada a nuestra hermana Nereida, Dios te bendiga mucho. Tenemos a Ángela Fontanes, Dios te bendiga. Luis Gerena, Dios te bendiga mucho. Tenemos el pastor Dixon Burgos, el pastor Ángel Castro, muchas gracias por estar con nosotros conectados. Tenemos la hermana Helen Santos, el pastor Pedro Vázquez, Dios le bendiga muchísimo, la hermana Olga Villeda, los pastores Simón Barrio Nuevo y Cecil Rivera, Dios le bendiga mucho. Tenemos a Damaris Morales, a Arlene Flores, muchas gracias por estar conectado con nosotros, estudiando la palabra de Dios, que lo que hace es que fortalecernos y darnos la confianza de quién es ese Dios al que nosotros le servimos. Dios le bendiga muchísimo, nos vemos la semana que viene estudiando la palabra del Señor. Recuerde que estamos siempre a través de tusonidocristiano.tv en Facebook. Está el audio en tusonidocristiano.org. Si se ha perdido los estudios bíblicos pasados y desea acercarse a ellos, desea repasar algo, pues vaya entonces a YouTube. En YouTube busca el canal de Tu Sonido Cristiano y ahí podrá ver todos los programas que el Señor nos ha dado el privilegio de poder trabajar hasta ahora. Y recuerde que puede escribirnos y comunicarse con nosotros a través del email tupalabra@tusonidocristiano.org. tupalabra@tusonidocristiano.org. Así que Dios le bendiga muchísimo. Gracias por haber estado con nosotros y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea la que more con nosotros de ahora en adelante al reconocer y saber quién es ese Dios y ese Jehová al que yo le sirvo. Dios les bendiga muchísimo. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Deseamos haber bendecido su vida trayendo el aliento de la palabra de Dios. Recuerde que puede escribirnos al email tupalabra@tusonidocristiano.org. Gracias por haber sido parte del programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz a la